Tienes que aprender a ir desarrollando estas estrategias de liderazgo incluyente o de liderazgo humano, de liderazgo asertivo, que de otra forma no se te han venido enseñando. Y si no las haces, es muy probable que te quedes afuera del mercado, que te quedes afuera de cómo va avanzando el mundo de los negocios, porque hacia allá vamos. El tener esta constante búsqueda de estar dominando a las personas que me rodean, el suprimir mis emociones, más allá del enojo, que el enojo sí se nos permite, el no trabajar la salud mental, el no trabajar el autocuidado, y el autocuidado va mucho más allá de ir al gimnasio. Pues el mostrarnos vulnerables es algo que no se nos enseña a los hombres, y está probado que cuando tú te muestras también vulnerable de alguna forma, puedes tener mucho mayor engagement con tus equipos de trabajo. ¿En la empresa para la que trabajas has sentido que hay un ambiente de extrema o extraña competitividad? ¿Fomentan la discriminación hacia aquellos que expresan sensibilidad o solicitan ayuda? ¿Desestiman la importancia del cuidado de la salud mental en los hombres o limitan el acceso de las mujeres a roles de liderazgo debido a estereotipos arraigados? Bueno, pues esos patrones son derivados de las masculinidades hegemónicas o tóxicas, y por ellos es que no podemos avanzar a tener un suelo parejo. Por el bien de todas es necesario cambiar la forma en que pensamos y actuamos. El feminismo, como un movimiento que aboga por la equidad e igualdad de género, busca transformar las estructuras y normas sociales que perpetúan las desigualdades entre hombres y mujeres. En este sentido, el feminismo no busca simplemente o solamente empoderar a las mujeres, sino también cuestionar y cambiar las expectativas y roles de género que afectan a los hombres. Es por eso que en este episodio de Dalia Talks hablaremos sobre las nuevas masculinidades que life skills se necesitan para desarrollarlas y cuáles son los beneficios de negocio de hacerlo. Esto con Mauricio Ariza, gerente de diversidad, equidad e inclusión de la TAM en la reconocida consultora Ernst & Young. Comenzamos. Esto es Dalia Talks. Detonamos conversaciones que retan al statu quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. Somos más que un podcast, somos transformación. Hola, ¿cómo están? Yo soy Laura Manso y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dalia Talks, una producción de Dalia Empower. Somos un movimiento que busca cerrar la brecha de género a través de acompañar a las empresas a transformar sus culturas hacia unas más diversas, igualitarias e inclusivas. Y acompañar también a través de la educación a mujeres que quieren acceder a puestos de liderazgo. Si desean más información sobre nuestra oferta educativa, en la descripción les dejamos nuestro link de WhatsApp y redes sociales. Y si les gusta este contenido, no olviden seguirnos, suscribirse y recomendarnos para que esta comunidad siga creciendo. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Laura? Muchísimas gracias por la invitación y a todo el equipo de Dalia es un gusto acompañarles nuevamente. Nuevamente, exacto. Eres un gran aliado, uno de nuestros consentidos, por lo mucho que abogas, por lo mucho que te interesa el tema, por lo comprometido que estás. Y bueno, pues, a ver, ¿cómo comenzamos? El asunto de las nuevas masculinidades, ¿no? Platicábamos ahorita antes de empezar a grabar. Yo veo todavía a muchos hombres líderes de empresa, a muchos hombres con poder en diferentes organizaciones, en diferentes instituciones, muy confundidos acerca de lo que está pasando con el movimiento, a pesar de que el movimiento feminista ya en esta ola lleva pues varios años, si lo contamos desde el Me Too oficialmente, ¿no? Con un rechazo o hasta con un hartazgo, sí, de bueno, ya las mujeres ya consiguieron lo que querían, ¿no? No es cierto, pero también confundidos. Ya hay muchos hombres y muchas organizaciones también que han empezado a hablar de nuevas masculinidades. Sí. Probablemente más mujeres que hombres escuchen nuestro podcast, pero también escuchan hombres nuestro podcast, líderes de empresas. ¿Cómo les llegas? O sea, lo que no quiero es que la apague. No le apague. Hay nuevas masculinidades, estoy harto. Históricamente, muchas de las estrategias de diversidad, equidad e inclusión en las empresas se centran únicamente en la parte de equidad de género, en el trabajo con las mujeres. Es decir, cómo las empoderamos, cómo hacemos talleres de acoso o prevención del acoso, de discriminación, de life skills. Pero si no metemos al otro 50%
de tu estructura organizacional, digamos, si lo viéramos en un 50-50 hombres y mujeres, difícilmente esas estrategias van a tener éxito porque se van a quedar como enquistadas solo en una parte de la ecuación y no todo en su conjunto. Entonces, para muchos de los hombres que sienten como este hartazgo, es que de alguna forma sienten como amenazada algunos elementos que nos trae la masculinidad hegemónica tradicional. Es decir, todo aquello que está vinculado con el poder, con el dominio y con el sometimiento de otras personas, no solo mujeres. Es decir, hombres de alguna forma dominando a otros hombres. ¿Por qué? Porque históricamente se nos enseñó que esa es la forma mediante la cual se puede crecer más rápido en las estructuras organizacionales, en las empresas. Entonces viene como este rechazo de ahora ya me van a querer, y lo entrecomillo, cambiar, ¿no? Pero cambiar desde un sentido de la imposición y no desde una perspectiva de realmente estar viendo cuáles son los beneficios para el negocio y por qué yo lo tengo que hacer y que hacia allá va la tendencia también. ¿Es una cosa generacional? ¿Es una cosa, ese rechazo, cómo lo ves, cómo está? Puede ser generacional en una parte, pero también de contextos. Es decir, no es lo mismo la manera en que una empresa, por ejemplo, multinacional, va a adoptar esta estrategia en Estados Unidos, en algunos países de Europa, al contexto de LATAM. E incluso en LATAM hay diferencias, ¿no? El caso mexicano en particular a veces es un poquito problemático por toda esta idea del macho alfa lomo plateado, y lo entrecomillo porque pues no existe de hecho como tal un macho alfa lomo plateado o un líder de la manada lobo, pero se tiene que ver desde esta parte del contexto. Y algo que yo sí he estado observando es que ha habido como una insurgencia de estos contramovimientos que quieren volver a poner como la masculinidad o lo que entendemos como ser hombre, nuevamente con estos valores tradicionales que antes existían, y valores lo entrecomillo. Entonces estamos como que regresando a esta parte de el por qué es necesario, el por qué tenemos que construir una sociedad igualitaria, una empresa incluyente, una empresa equitativa. Entonces no lo vería únicamente como un tema generacional, sino un tema de contextos particulares, pero que actualmente en muchos espacios, particularmente en redes sociales, estamos viendo como una contranarrativa que sí es preocupante y que también tenemos que abordar, porque lo que pasa en esos espacios también se puede traspolar al espacio laboral. Ahora, ¿quién inventa esto de las nuevas masculinidades? ¿Cómo surge? Para entrar en la conversación, te lo pregunto para ver cómo los hombres pueden o no interesarse en ello. Ok, perfecto. Bueno, las nuevas masculinidades o masculinidades positivas o masculinidades alternativas, digamos que hay como varias definiciones, ninguna es excluyente de otra, simplemente son distintos abordajes. ¿Puedes decirle? Exacto. Tiene, ¿qué será? Como 30, 40 años que se comienza a debatir. Y se comienza a debatir, de hecho, como si fuera un piecito del feminismo, en donde justamente comienzan a abogar de, ok, ¿cómo los hombres pueden replantear la forma en que hemos aprendido a ser hombres? Y esto entendiendo también que los hombres somos diversos. Somos diversos en orientación sexual, en tono de piel, en edad, en discapacidad o no. Pero las masculinidades alternativas, que es como a mí me gusta más abordarlas, porque nuevas masculinidades como, ¡pum!, ya nací, soy hombre nuevo, es un poquito más complejo que eso. Es cómo de manera permanente nos vamos replanteando las conductas que socialmente se nos autorizaron a los hombres. Es decir, el ser agresivo, el ejercer violencia y no violencia física únicamente, sino también violencia verbal, violencia psicológica, el tener esta constante búsqueda de estar dominando a las personas que me rodean, el suprimir mis emociones, más allá del enojo, que el enojo sí se nos permite, el no trabajar la salud mental, el no trabajar el autocuidado, y el autocuidado va mucho más allá de ir al gimnasio, ¿no? O sea, es todo un tema de tener una estrategia de bienestar integral. Entonces, las masculinidades alternativas justamente nacen ante este debate de cómo los hombres se pueden ir replanteando, cómo nos podemos ir replanteando nosotros los hombres la forma en la que aprendimos a ser hombres. Y no es algo fácil tampoco. No, porque justamente no se lo han cuestionado previamente, porque nadie les dijo está mal, al contrario, está bien, tu forma de ser socialmente aceptada. Exacto, así debes de ser, ¿no? Exacto. No. Ahora, ¿y yo por qué diría un líder, organización de una empresa? ¿Y yo por qué? Si aquí la mayor parte de los colaboradores son hombres, o a las mujeres, claro que las trato y las respeto y no las acoso. ¿Yo por qué deberías aprender algo de esto, abrirme a esto?
Primero, porque está probado que las estrategias de diversidad, equidad e inclusión son un win-win para los negocios, ¿no? Te ayudan a llegar a nuevos clientes, incluso desde la parte legal, que a mí no me encanta tanto la parte como punitiva. Pero también ya hay, por ejemplo, unas obligaciones que se tienen que tener en manera de protocolos y herramientas de prevención de acoso, discriminación, etc. Pero si regresamos al tema de negocio, yo como una persona líder en mi organización, ¿por qué? Porque empresas y personal más feliz, más comprometido, pues hacen una empresa más productiva. El Banco Mundial, en la herramienta que tiene ONU Mujeres, que son los principios para el empoderamiento de las mujeres en las empresas, en la parte del caso de negocios, tiene una cifra que a mí me pareció apabullante en el sentido de una empresa puede mejorar su productividad hasta en un 40% si se elimina la discriminación hacia mujeres en puestos de liderazgo. Entonces, si lo vemos desde un tema únicamente de negocio, ese es un primer punto, ¿no? ¿Por qué? Porque ayuda con la productividad, ayuda con la retención, ayuda con los elementos de fortalecimiento de marca empleadora, ayuda con los requisitos que ahora nos pide la Ley Federal del Trabajo. Es decir, hay un sinfín de variantes por los cuales tenemos que ir abordándolo. Claro, y que de principio te diría, ¿no? El líder, híjole, no, porque ¿sabes qué? Si vendo más mujeres, más me van a pedir permiso para salir, por sus hijos, el clásico, se embarazan y se casan, que parece muy repetitivo a lo que platicamos cada año acerca del tema, pero sigue sucediendo, ¿no? Sí, pero además yo me atrevería a decir que estas estrategias nos benefician a los hombres también. O sea, le beneficia al papá primerizo que tiene que estar en un ambiente mucho más amigable para su hijo, hija, hije. De esa forma, por ejemplo, las masculinidades alternativas nos ayudan a fomentar paternidades corresponsables. Nos ayudan a fomentar que un colaborador que no está pasando por un buen momento no se siente intimidado para levantar la mano, alzar la voz, meter incluso, hablar con los equipos de RH si algo no está bien en su equipo, si algo no está bien en su día a día. Porque al final del día, el alzar la voz, el mostrarnos vulnerables, es algo que no se nos enseña a los hombres. Y está probado que cuando tú te muestras también vulnerable de alguna forma, puedes tener mucho mayor engagement con tus equipos de trabajo. ¿En dónde se tiene que poner un líder? ¿En dónde se tiene que acomodar? ¿En qué se tiene que preocupar para...? ¿No? Porque cambiar uno ni es fácil. Cambiar culturas toma años, cambiarse a uno mismo, la verdad es que toma años, ¿no? Luego pasamos años en terapia tratando de resolver nuestros problemas. Y la verdad, bueno, pues sí se mejora. O sea, sí. Yo sí creo, eso de que las personas no cambien, no lo creo. Al contrario, creo que esa es la opción que te da la vida, cambiar. Y creo que los líderes, y también conozco hombres que sí han abierto los ojos y que sí quieren entenderlo, que si les cuesta, que les da pena, que no saben, que etcétera, pero sí hay la posibilidad de cambiar. Sí. ¿Qué herramientas, qué habilidades tienes que desarrollar para realmente poder irte acomodando en un aprendizaje de una nueva masculinidad? Primero yo pondré la curiosidad, es decir, ¿por qué estos elementos de retar el status quo de la masculinidad hegemónica, por qué me van a beneficiar primero a mí, a mi equipo de trabajo y a mi organización en su conjunto? Entonces, el primer elemento tiene que ser desarrollar esta curiosidad proactiva. ¿De qué hay detrás? No es que lo estén poniendo las feministas o la comunidad LGBTIQ o el equipo de RH. Es decir, ¿por qué se está haciendo? Y esa curiosidad siempre tiene que venir acompañada de qué puedo hacer yo para ir cambiando en mi día a día, ¿no? Y hay una serie de life skills que a mí también me encanta decir power skills. No me gusta a veces usar soft skills porque es como, lo suave. Sí. Lo fácil. Exacto, lo fácil. Cuando es lo más complejo de ir desarrollando también. Pero invariablemente te obliga a ser un liderazgo mucho más empático, un liderazgo asertivo, un liderazgo humano, un liderazgo que está abierto, por ejemplo, a entender los cambios que hay generacionales, en los mercados, con los clientes, y no únicamente a manera de imposición, que es lo que generalmente a los hombres se nos enseña a hacer, ¿no? Como yo lo digo y se hace. Entonces llega a retar estos modelos de autoridad a los que estamos acostumbrados y que también tanto mujeres y hombres pueden a veces ejercer este tipo de conductas nocivas. Por ejemplo, hay un estudio que se hizo, más que un estudio, un artículo que publicó Harvard Business Review hace ya un par de años, que se llama Masculinity Contest Cultures, en las cuales dicen, hay 4 normas no escritas que prevalecen en muchas empresas y que hacen que los hombres se sigan comportando de forma violenta. Y básicamente es no demostrar vulnerabilidad, la regla número 1, priorizar el trabajo, no demuestres debilidad, y el perro fuerte se come al perro débil. Digamos, eso lo traduje porque está como dog eat dog, ¿no? Pero también lo que encontraron en este artículo bastante interesante es que sí hay una correlación entre conductas poco éticas y el ejercicio de este tipo de conductas nocivas, violentas, dominantes. Entonces, no es como nada más la parte conductual, sino también
encontraron una relación directa con la ética. Con la ética, exacto, y con las conductas de compliance y las conductas, digamos, de ética empresarial en su conjunto. Y en México, Catalyst, que es una organización en Estados Unidos, hizo un estudio entre 2019 y 2020 en el cual la firma también participó, que se llama Cultura del Silencio, cómo los hombres responden ante un clima de silencio organizacional. Y en este estudio encontraron que el 86% de los hombres en México, en el cual participó también una institución bancaria, nosotros y otra empresa, el 86% de los hombres están dispuestos a poner un alto a las conductas sexistas en el espacio de trabajo. Pero esta intención se puede llegar a ver decrementada hasta en un 50%, porque los hombres no saben que pueden, por ejemplo, meter denuncias anónimas, no saben que pueden participar como whistleblowers, o sea, es decir, toda la parte de dar a conocer todas las estrategias de la empresa para prevenir, en este caso, conductas violentas, hacen que los hombres de un 86 bajen hasta en un 50%, porque no saben que también se pueden involucrar en las estrategias de inclusión, de prevención de acoso, y ahí los liderazgos juegan un rol fundamental. ¿Por qué? Porque si estamos viendo a liderazgos únicamente como esta parte organizacional, que a mí no me encanta, la jerárquica, tienen que mandar un tone of the top. O sea, no solo tiene que ser yo mando mi comunicado el 8 de marzo a toda la empresa y qué padre, ¿no? Sino tienen que ser proactivos. Abrir, por ejemplo, talleres de masculinidades alternativas, ¿no? O de nuevas masculinidades o espacios, lo que se llaman círculos de hombres, de poner a hombres a que hablen de sus sentimientos. Y sí puede llegar a ser algo invasivo en su momento si nunca te has abierto, ¿no? Porque a los hombres se nos enseñan a estar así como un capullito, rara vez abrirnos. Pero ese tipo de estrategias en espacios seguros, talleres que sean como parte de team building o de construcción de la misión de equipo o hacia dónde vamos, pueden ser muy benéficos a la larga. Entonces, tienen que formar parte sí o sí de tu estrategia de inclusión y porque también te va a permitir hacer frente a los cambios de una forma mucho más resiliente. Por ejemplo, ahorita se aprobó, no sé si en diputados o Senado, y se fue a la otra cámara, los 20 días de paternidad. Sí, en Senado. En Senado, creo, y pasó a diputados. Entonces, cuando tú adoptas estas estrategias de masculinidades alternativas, previenes que digan, ahora ya más bien nos van a costar mucho más los días y, o sea, permite que realmente lo veas desde una óptica de negocio y no desde una óptica de, híjole, ya lo aprobaron y lo tengo que implementar. Claro, ahora hombres dedíquense a sus hijos cuando les den esos 20 días. Que no son muchos todavía, sigue siendo no es nada, muy suficiente. ¿No? Deberían ser igual 3 meses. Sí. Sin embargo, pues aprovechenlos, ¿no? Sí, así es. Eso sensibiliza, o sea, eso como hombre te sensibiliza. ¿De qué se trata estar 24/7 con tu hijo recién nacido? Y aunque no ejerzas la paternidad, o sea, el hecho de, por ejemplo, tener talleres de paternidades corresponsables te ayuda a entender a esa mamá primeriza, a ese papá primerizo, a esa persona que va a adoptar. O sea, te ayuda a entender mejor las necesidades de tus equipos de trabajo. Y al entender mejor esas necesidades, puedes hacerle frente a los retos que se te vayan presentando con clientes o de manera interna. Y eso me lleva justo a hablar ahorita en esta parte de resolución de problemas, a hablar también de estas, porque igual aquí me regreso un pasito. Cuando hablamos de masculinidad tradicional, hay un elemento bien importante que se llama la tríada de la violencia masculina. Es decir, que a los hombres se nos enseñó primero, a ejercer violencia hacia mujeres y hacia otros grupos poblacionales. Discapacidad, en el cual entran ya otros hombres, ¿no? LGBTI, personas migrantes, racializadas, etc. En un segundo momento, violencia hacia nosotros mismos. Y en un tercer momento, que esa violencia se ve exacerbada por los contextos sociales. Y en este segundo punto, por ejemplo, la violencia hacia nosotros mismos se ha cuantificado bastante, y también el de violencia hacia otros grupos poblacionales. La ONU estima que los países destinan entre el 1 y el 4% de su Producto Interno Bruto anual a temas de atención de la violencia. Y si a eso añadimos todo lo que es cuantificable, como puede ser, por ejemplo, hay este dicho que dice mujer al volante, peligro constante, cuando es al revés. El 80% de los accidentes de tráfico lo hacemos los hombres. Y lo hacemos porque creemos que somos Mighty Max y los autochocones y tenemos que llegar primero. Y si a eso le sumas que luego manejan con alcohol o con otras sustancias, se vuelve una fórmula bastante letal. Entonces, sí tiene un impacto en prácticamente todo lo que nos rodea. No solo en el ejercicio de la violencia física per se, sino en temas de abuso de sustancias, suicidio, sí, accidentes. Es decir, ya hay un sinfín de elementos que son cuantificables y que al ser cuantificables, pues podemos ir justo viendo el impacto que tiene, que no solo es este impacto del mundo de las ideas. Este episodio es traído a ti por Santander, comprometido con la equidad de género e inspirar a las y los líderes al cambio positivo. Creo que esta acotación que haces es valiosísima sobre la violencia de los hombres hacia sí mismos.
¿no? Sí. En efecto, o sea, el último punto es el suicidio, donde pues grados de depresión tremendas que no fueron atendidos, porque como es que voy a ir a terapia y hablar de lo que Porque tienes siento. que guardártelo. Porque a ver cómo lo resuelves tú en tu soledad, pero ni con tus amigos, ahogado en alcohol en una borrachera, pero no resolviste nada, sino medio lo sacaste. Y lo sacaste mal, porque lo sacaste en un momento de éxtasis, por así decirlo. Exacto, pero no se resuelve. Sí, no. Y entonces hay una, en tanto la agresión hacia adentro, bueno, pues hay que también se refleja hacia afuera, ¿no? En nuestros entornos. Que ese es quizá el punto más atractivo para los hombres de decir, oye, estás haciendo daño a ti mismo. Nos beneficia a nosotros mismos. Porque si vemos que si a los hombres se nos permite ser el más rápido, ser el más fuerte, ser el más tenaz, ser el más audaz, llegamos a un concepto que llamamos la caja de la masculinidad. O sea, pero esa caja, que pudiera parecer como una caja fuerte, realmente es como una cajita con hilitos, donde le mueves uno y se desmorona todo. Pero eso genera una presión innecesaria en nosotros. Es decir, a mí me gustaría como un ejercicio autorreflexivo que los hombres que estén viendo esto realmente piensen, soy el más exitoso, la idea es algo bien complejo y no me voy a meter a definir. Soy el que gana más, soy el más rápido, soy el más fuerte. Incluso si tú te metes a los buscadores y pones hombre exitoso, te aparecen, por ejemplo, hombres blancos con pelo, con traje en sus 30s. Entonces tienes como un margencito de 25 a 45 de make it or break it. Si no, ya bye. Y ahí sería interesante ver a los hombres, preguntarles, ¿se ven reflejados, por ejemplo, en esas imágenes que vemos? Entonces es un ejercicio. Yo creo que está increíble, que creo que puede ser el punto de partida para, porque el mundo ya cambió, el mundo sigue cambiando entonces si no te abres tantito por tu propio bien, el mundo de todas maneras te va a atropellar. O sea, el asunto no vas a poder sobrevivir, o precisamente pues si ya pasaste de tus 30s, ya estás en tus 40s y la relación con el éxito, pues quizá el resto de tu vida, que todavía te faltan muchos años para el espectáculo, vas a estar y te lo vas a pasar fatal, ¿no? Y eso se vio mucho en la peor parte de la emergencia sanitaria, cuando muchos hombres comenzaron a perder el empleo. Llegó una cuestión que llamamos la crisis de la masculinidad, porque se rompió la idea de tienes que ser el proveedor, porque ya no eras el proveedor. Y eso pues comenzó a generar, más allá obviamente del estrés que genera una pérdida laboral, comenzó a generar un estrés innecesario de también estoy rompiendo con este mandato masculino. Ya no soy el proveedor, ya no soy el que lleva el dinero a la casa. Entonces, ahí también fue otro momento en el cual comenzamos a ver un despunte de los casos, por ejemplo, de abuso de sustancias, entre otros. Y hay una organización que se llama GENDES, o Género y Desarrollo, que habilitó en la pandemia, y ahorita sigue de hecho vigente, una línea para hombres, que es una línea para cuando estés en catarsis o estés en crisis, puedes hablar. Y operan 24/7 y tanto éxito tuvo cuando se comenzó a implementar en la pandemia que ahorita se mantiene. Claro, entonces, pues curiosidad para resolverse a sí mismos, Así ¿no? Va a empujar bastante. También veo a muchas adolescentes cuestionando a sus papás, ¿no? Sí, justamente. Ahorita las generaciones más jóvenes de alguna forma te pueden llegar como de dos lados, de esto para qué lo seguimos debatiendo, si ya se resolvió, pero también depende de su contexto. De cuál es su exposición a redes, qué tipo de contenido ve, qué está estudiando, dónde está estudiando, qué se quiere dedicar. O sea, hay una parte de contexto muy, muy necesario ver. Pero sí hay, digamos, como las generaciones más jóvenes que dicen, ay, ya viene tu tío, ¿no? Con los dichos machistas, que qué bueno que lo reten, qué bueno que lo hagan, porque claro, muchas veces lo hacen mediante esta crítica necesaria y otras veces mediante el humor, ¿no? De, ay, viene tu tío, tu tío borracho en Navidad. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos con esa narrativa también y no lo vamos cuestionando, difícilmente se va a ir generando el cambio. Lo que no cuestionemos se va a mantener. Y todavía es muy importante que en México y en la comunidad empresarial se hablen de estos temas, porque generalmente solo hablamos de extensión de licencias de paternidad, pero no del otro. O sea, creo que hay una oportunidad también de mercado impresionante de ver cómo yo puedo anclar mis estrategias de RH, cómo yo puedo anclar mis estrategias de educación, cómo yo puedo anclar mis estrategias de team building dentro del liderazgo y meterles, si no le quieres llamar un taller de masculinidades alternativas porque sientes que te va a generar algo de ruido, pero sí meter estos componentes, cómo te estás sintiendo, qué te ha pasado, algún reto. Y hay muchas estrategias de hacerlo también en un espacio seguro, porque más allá de que los hombres se puedan llegar a sentir como retados, en muchas ocasiones nos sentimos intimidados.
porque como no se nos enseñó generalmente a compartir, dicen, ¿ahora qué digo? ¿Cómo estás? Bien. No, claro, y voy a perder. O sea, aquí si entro a ese juego voy a perder. Me van a ver como... Exacto. Me van a ver como débil. El que voy a salir y el que no haya cambiado va a comer porque el poder así se maneja y así lo hemos entendido, ¿no? Entonces también es muy comprensible ese miedo. O sea, también es muy comprensible o visible ese rechazo a... O sea, ¿de qué hablas? El mundo funciona así y sí está cambiando, pero es que el otro no va a cambiar. Que yo cambie no significa que el otro cambie. Sí, y más en contextos como en México, yo creo que sigue generando como esta idea de yo por qué me tengo que sumar a este barco. Pero como ya vimos, hay todo un tema de caso de negocios. Viene la parte de compliance, que va a seguir avanzando la parte de compliance, lo queramos o no, para bien y afortunadamente. Pero no tiene que ser la estrategia, no tiene que ser únicamente lo que nos dicen la norma de prevención de riesgos psicosociales en los espacios de trabajo o las reformas a la ley federal del trabajo. Tiene realmente que nacer desde una parte proactiva, desde tu liderazgo, desde tu organización. Y tú tienes que participar como líder, al menos en una sesión. Porque si no, pues se queda, ¿dónde está esta persona? Y si no, pues alguien de tu equipo de liderazgo, algún directivo. Claro. Pero sí es importante que participen para que realmente permee y cascadee esto. Y nos permita ver justo que las estrategias de prevención de temas de violencia o abonar a masculinidades alternativas te va a impactar indirectamente en todas las demás diversidades. Porque las masculinidades alternativas también implican reconocer que hay una diversidad de hombres. Que son papás, que no son papás, hombres gays, hombres bisexuales, hombres con discapacidad. Es decir, te abre la puerta a esto que rara vez pensamos que es la diversidad dentro de los varones. Claro. Y pensemos también en las estructuras organizacionales, ¿no? Se tiene que hacer en realidad en todos los niveles. En todos los niveles. A ver, y a veces no hay presupuesto, pero entonces vamos a capacitar a todos los niveles, etcétera. Pero sí, conforme va pasando el tiempo, sí hay que pensar en eso, porque luego nada más entonces, bueno, mandos bajos, ¿no? Luego mandos intermedios, gerencias, o luego solamente los líderes. Pues si solamente dejaras a los líderes, ¿cómo llegas hasta abajo? ¿Cómo se plantea eso? No, es mucho más lento. Y además me encanta lo que dices porque, por ejemplo, una parte de las masculinidades alternativas es cómo podemos tener una resolución de conflictos mediante la resiliencia, mediante la no violencia, mediante el diálogo, mediante la diplomacia, es decir, mediante esas power skills o life skills que no se nos van enseñando. Y eso va a impactar en todos los niveles organizacionales, porque indirectamente que tú tengas un equipo a tu cargo o no, tienes que aprender a resolver conflictos y de una manera sana, de una manera que no te impacte en tu trabajo, en tu día a día, en tu productividad. Y si tienes equipo a tu cargo, llámate gerente, director, supervisor, digamos, la nomenclatura que sea, todavía es más importante, porque tú tienes que aprender a tener la escucha activa, por ejemplo, ¿no? Tú tienes que aprender a ser diplomático, tienes que aprender a ser empático cuando alguien te diga algo, tienes que aprender a ir desarrollando estas estrategias de liderazgo incluyente o de liderazgo humano, de liderazgo asertivo, que de otra forma no se te han venido enseñando. Y si no las haces, es muy probable que te quedes afuera del mercado, que te quedes afuera de cómo va avanzando el mundo de los negocios, porque hacia allá vamos. Sin duda, Mauricio, muchísimas gracias por esto. Gracias. Vamos a pasar a las preguntas que nos deja la audiencia. Esta pregunta me gustó mucho, de @joyhimlove. ¿Qué porcentaje de hombres está interesado en hacer un cambio? Y si realmente, o sea, son hombres heterosexuales o en realidad son hombres de LGBT+. Uh-huh. ¿Y qué se está haciendo en las empresas? Digo, bueno, estamos platicando lo que se está haciendo, lo que falta por hacer, etcétera. Pero el lado de eso, ¿qué realmente qué tanta sensibilidad hay? Me regresaría al estudio de Catalyst, porque es lo único que se ha cuantificado en México. Pero también recordemos que ese estudio tuvo un impacto de decenas de miles de personas. O sea, no fue... Y en empresas, el sector consultoría, el sector financiero. Entonces tenemos que abrirnos más para realmente tener esto medido y que sea parte de algo que nos permita justamente ver, pues qué tanto los hombres están participando. Porque de respuesta, digamos, de bote pronto, me remitiría al de Catalyst, a ese 86%. ¿Y qué están haciendo las empresas? Pues varias ya están abriendo estos círculos de hombres, este trabajo donde los ponen en círculo y es, órale, vas, ábrete, ¿no? Lo hacen, digamos, ya sea con consultoras también especializadas en estos temas, que ya traen todo el feeling y ya saben cómo llegar a los hombres. Porque si tú lo haces desde un lugar de vamos a hablar de nuevas masculinidades, a mí me ha tocado, generas una barrera. Claro. Sí. O sea, una vez, literal, estaba yo capacitando una empresa en la industria petroquímica hace un par de años
Y yo dije, todos los sismos son violencia, ¿no? Pero yo me refería a machismo, racismo. Y no faltó ahora sí tu tío, que dijo, ¿y el feminismo? Y yo, ay, no lo vi. Pero ahí cuando él dijo eso, como 20 colaboradores al lado suyo se empezaron a reír como, claro, jajaja, no lo veo. Y yo, ay. Entonces, tienes que saber manejar grupos porque es bien complejo que los hombres se puedan abrir. Te van a decir, sí, soy papá. Y soy papá de 2 niñas, te van a decir, o soy esposo, o tuve una mamá. O sea, hay muchas formas, digamos, cognitivas que a los hombres como que se nos ha puesto esta respuesta automática, como si fuera un correo electrónico, de, oye, ¿tú ejerces machismo? No, porque soy papá y tengo 2 hijas, como si fuera un out of office. E implica un trabajo permanente, o sea, no solo es un taller, sino realmente entras en conflicto contigo mismo. Porque sí va a haber esos momentos, así como cuando uno hace estrategias antirracistas, anticapacitistas, chocas contigo mismo, ¿no? Hablar del privilegio masculino, por ejemplo. Algo que a mí me gusta mucho en talleres, cuando me refiero a hombres, que les digo, a ver, ¿cuántos de ustedes se preocuparon en alguna etapa de su vida si les iban a preguntar, ¿tienes hijos? ¿O pensaron su outfit por si van a experimentar algún comentario desagradable en el metro, en la calle, en el transporte público? Nos preocupa que nos asalten, nos preocupa que nos quiten el reloj. Exacto. Pero no que vivamos violencia, ¿no? Esta camisa está demasiado sexy. Exacto, estoy enseñando mucho vello, me van a gritar en la calle. Entonces, sí implica, ¿por qué? Porque al momento que tú reconoces ¿sabes qué? Chance, desde las estrategias de reclutamiento y selección hay un sesgo. Y hay un sesgo que está favoreciendo a la población masculina sobre la población femenina. En horarios, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que un hombre... Claro, estoy generalizando y hay contextos particulares, pero no es lo mismo que un hombre salga a las 11, 10 de la noche y tenga que caminar 3 cuadras para llegar al metro Polanco, llegar al metro X, que una mujer lo haga. Si el espacio es, por ejemplo, poco iluminado, porque hay mucha estadística que nos habla de este impacto inferenciado de cómo ser hombre o ser mujer determina también tu experiencia en el espacio público. 100%. Otra pregunta, @cecipadilla_c. ¿De qué manera las mujeres podemos involucrarnos para promover nuevas masculinidades? Qué buena pregunta. Y puede llegar a parecer un poco obvia, pero sí hay un sesgo de muchas mujeres también hacia cómo los hombres nos tenemos que comportar. Entonces también en esta invitación hacia la audiencia femenina es también ustedes irse retando. O sea, si ven que su pareja llora, tiene miedo, tiene estrés, no le alcanza para pagar la cuenta un día, porque ese es todo un debate, aunque no lo creas todavía, el de, no, pues es que me tiene que pagar la cuenta. Y yo, ¿pero por qué? Y hay muchos abordajes, ¿no? Que te dicen, claro, por la brecha salarial, y otros abordajes no, porque entonces, pero sí irse construyendo activamente también, o sea, de si tu pareja o tu amigo o tus hijos o tu papá comienzan, por ejemplo, a experimentar y a ser vocales de otros sentimientos, de otras emociones, no los juzgues. No los juzgues, permite que vayan teniendo estos intereses más allá de lo que se nos ha enseñado que tenemos que estar interesados, ¿no? Entonces también es un trabajo de proactivamente, si vemos un hombre llorar, si vemos un hombre con miedo, si vemos un hombre, no ejercer esta crítica y no suponer, es gay, o digamos... Qué débil. Qué débil, exacto, pero yo no podría estar con un hombre así, ¿no? Entonces también implica hacer justamente el mismo ejercicio que le pedimos a los hombres de ir cuestionando este sistema de valores y creencias, pero también desde el otro lado. Claro. Porque además y comunicarse, ¿no? Hablarlo. O sea, hablarlo. O sea, fomentar ese intercambio de ideas, de percepciones y reconocerlo. O sea, yo creo que cuando yo veo a un hombre hablar de sus sentimientos así, y medio atorado, sí, pienso en ¿qué hago para que le siga? Sí, porque nos empezamos a reprimir, se corta la voz. Cambia el tema, voy por un trago. Pone la de, bueno, adelante. O sea, como suprimo la emoción, ¿sí? Y a lo que le sigue. Exacto, no les es fácil. Creo que en efecto es una gran pregunta. Yo nada más, antes de hacerte una última pregunta a ti, Mauricio, pues yo concluyo que el mundo está cambiando, sí. Las masculinidades son un reto y hay que asumirlo desde todos lados, en todos los ámbitos. En el ámbito de las empresas es fundamental. Totalmente. Para el resultado de negocio de las empresas, porque el mundo también allá afuera ya cambió. Y va a seguir cambiando. Exacto. Y si no lo entienden, pues más trabajo les va a costar si no nos volvemos líderes diversos. Totalmente. Fundamental. Una última pregunta, Mauricio. ¿Cómo estás retando al statu quo? Ay, qué complicada pregunta, pero... Tú personalmente. Yo he hecho mucho énfasis en intentar hablar sobre masculinidades tóxicas, machismo,
y el mundo gay. Porque pensamos que por ser hombres gays estamos exentos de tener algún tipo de conductas machistas. Entonces, yo generalmente ahí me voy replanteando de por qué me gusta, no sé, el güey que me gusta, ¿no? Está siguiendo algunos modelos hegemónicos también ahí de la masculinidad de los cuales yo me estoy sintiendo atraído o no. Y abrir esta conversación. O sea, de también los hombres gays ejercemos violencia hacia mujeres, hacia otros hombres gays, hacia misoginia, muchísima misoginia, pero es algo que todavía no se habla. Entonces, algo que yo sí hago en el día a día es irme replanteando e ir viendo de qué forma también podemos ir construyendo modelos mucho más armoniosos, por así decirlo, de conducta, conmigo mismo también, pero con las personas que me rodean, desde la experiencia de habitar el cuerpo de un hombre cisgénero gay. Gran reto. Súper reto. Pero qué buena perspectiva. O sea, sí, no está fácil. No, pero vamos a ver en dónde terminamos. ¿Dónde te encontramos, Mauricio? Claro. Redes. En Instagram como Mau-Ariza y en LinkedIn que es Mauricio Ariza Barile. No hay tanta diversión ahí, pero ahí nos podemos seguir, contactar y seguir la conversación. Muchísimas gracias nuevamente. No, a ti, Laura. A todos, muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Recuerden mandarnos sus comentarios en nuestras redes sociales, sus preguntas, sus propuestas y sus quejas. Yo soy Laura Manso y nos vemos en el próximo episodio. Listen. Te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.